Intestino permeable. Hoy vamos a estar hablando de este tema que sé que te va a encantar y que los he estado pidiendo porque además vamos a hablar también de la sanación de tu intestino. Acompáñame. Vamos a explicar el intestino permeable desde una forma que sea fácil de entender. Básicamente el intestino permeable significa que es una especie de agujero, que es lo que hay, de hecho una especie de colador, digamos que deja filtrar cosas, ¿no? Entonces el intestino permeable, hagan de cuenta que son como paredes de esta manera que están unidas como por una pequeña compuerta de esta forma y todo lo que son minerales, vitaminas, nutrientes, cuando entran a tu cuerpo y a tu intestino, ellas abren la compuerta para que eso pase a tu torrente sanguíneo y tú lo puedas absorber. Pero si tú tienes un intestino permeable, esa compuerta obviamente sabe cuándo tiene que abrir. O sea, esa compuerta agarra y dice, yo abro cuando vienen minerales, nutrientes, para que pase y este cuerpo se nutra. Pero cuando hay un intestino permeable, esta compuerta deja de funcionar y empezamos a tener una pared intestinal como esto. O sea, en vez de estar pegada como debe estar, hay fisuras y esas fisuras dejan colar absolutamente todo, es decir, toxinas, pesticidas, gluten, caseína, nutrientes, metales pesados, todo se empieza a filtrar al torrente sanguíneo y empezamos a tener una respuesta en que nuestro cuerpo se siente atacado y ahí es donde empiezan los anticuerpos a hacer su trabajo porque tienes que atacar, pero realmente ellos atacan porque esas cosas no tienen que estar en el torrente sanguíneo. O sea, no puede estar el gluten allí, no puede estar las toxinas allí, no puede haber metales pesados allí. Ahí lo que va a haber es nutrientes y minerales. Entonces, la realidad es que cuando tú tienes un intestino permeable, tu cuerpo empieza a autoatacarse y empiezas a tener patologías o situaciones como alergias, intolerancia alimenticia, sensibilidades. Empiezas a tener todo este tipo de cosas y además todo lo que pase cuando está en el intestino, que se le llama leaky gut en inglés, cuando hay un leaky gut, un intestino permeable, hay un cerebro permeable. Es decir, que al cerebro también le están llegando cosas que no deberían estar llegándole y también pasan condiciones que afectan nuestro cerebro y nuestro desarrollo. Eso puede incluir desde ansiedad, depresión, eso incluye autismo, eczema, asma, todas esas cosas que tú ves aisladas realmente no se deben de ver aisladas, sino que tienes que verlas a través del intestino. Entonces, cuando tú tienes un intestino permeable, todos esos patógenos pasan a través de esa barrera intestinal que no deberían estar pasando. Todos esos patógenos, tu cuerpo, si tiene un intestino que está funcionando bien, tu cuerpo los repele y tú los eliminas por el hígado, por las heces, por la orina, le empiezas a eliminar porque tu cuerpo tiene procesos para eliminarlo. Pero cuando el intestino está permeable, todo eso pasa y empiezas a tener respuestas en tu cuerpo que se pueden traducir en, como les decía, autismo, eczema, TDAH, problemas del neurodesarrollo, sensibilidades alimenticias, alergias, intolerancias, muchas cosas, porque todos esos patógenos deberían estar retenidos por esa pared intestinal y eso no está pasando porque ya está como un colador. Ya habiendo entendido que el intestino es como esa pared o esa frontera que nos protege contra el mundo, ella de ahí, además que siempre les recuerdo, el sistema inmunológico se encuentra al 70% en nuestro intestino y todo lo que pasa en el intestino pasa en el cerebro. Entonces, esa barrera de protección, cuando está fisurada, empezamos a ver diferentes cosas. ¿Y qué son las causas que generan o cuáles son las cosas que generan que tu intestino esté permeable? La primera, y de la que vengo hablando hace mucho rato, es la carga tóxica elevada. Todo lo que es toxina empieza a hacer fisuras en el intestino. Imagínense, yo siempre con mis analogías, pero se me acaba de ocurrir que, imagínense ustedes que tienen una gotera y está cayendo en el mismo punto del piso y cae. Esa gotera va a ser un hueco y ese hueco es la fisura. Más o menos pasa con el intestino tal cual. Cuando tú tienes exposición a toxinas, cuando hay toxinas elevadas, esas toxinas empiezan a ir como si tuviese un cincel y un martillo, rompiendo esa pared intestinal. Y quiero que sepas que no va a ser un trabajo tan difícil de hacer porque la pared intestinal es súper delgadita. Entonces, ella no está diseñada para tener que estar peleando con agentes tan potentes o patógenos tan potentes que la hagan fisurar. Entonces, la manera de fisurar el intestino es muy fácil. Por eso es que uno tiene que mantener lo mayor posible una alimentación, un estilo de vida saludable, porque la fisura del intestino se puede dar de una manera muy fácil porque es una pared súper delgadita. Entonces, es muy delicado estar jugando con el tema de la salud a nivel intestinal.
No quiero hablar de la inflexibilidad, no quiero decir que seamos inflexibles, pero sí que tengamos conciencia de que tenemos que cuidar la barrera intestinal para tener un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmune, de nuestro cuerpo en general, pero sobre todo de nuestro cerebro. Así que bajar la carga tóxica, que es de lo que le vengo hablando hace bastante rato, es súper importante porque ellas, todas las toxinas de diferentes tipos, metales pesados, glifosato, que yo siempre les hablo del glifosato, que de hecho hay exámenes para testear si en tu cuerpo hay presencia de glifosato. Si comes alimentos convencionales, debes de tener exposición al glifosato o vas a tener, a menos que estés en países como Canadá o como Europa, que aquí en Canadá está prohibido el glifosato, está prohibido el Roundup, pero si estás en Estados Unidos y no comes comida orgánica, lo más seguro es que haya presencia de glifosato en tu cuerpo. Entonces, todo este tipo de patógenos o toxinas hacen fisura en el intestino. Otra de las cosas que causan fisura en el intestino, y la gente va a decir, pero más o menos, ¿qué tiene que ver esto? Es el estrés. El estrés es de las cosas más tóxicas que hay en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el estrés hace que tú eleves la producción de cortisol y entres en un estado que le llaman en inglés fight or flight, o flight or fight, que es huida, corre, pelea y huida. Entonces, esa pelea y huida hace que tu cuerpo esté como en una alerta y esa alerta daña los tejidos. Y eso le es causado por el estrés. Por eso que el estrés es algo que uno tiene que manejar, no solamente para que tu mente esté en calma, sino porque tu intestino se lesiona, porque empiezas a segregar hormonas y sustancias en tu cuerpo que no necesitas y empiezan a hacer fisuras en tu pared intestinal. Otra de las cosas que causan que haya intestino permeable es la celiaquía. Generalmente cuando las personas tienen celiaquía, tienen el intestino permeable, porque el gluten empieza a hacerle un daño al intestino. El tema del gluten es un tema muy delicado porque hay veces que depende del tipo de gluten o de la harina que sea, en el país donde te encuentres, ese gluten va a ser mayor fisura o menor fisura. Entonces yo creo que este tema del gluten es mejor manejarlo de forma individual, pero si eres una persona que tiene celiaquía, o que eres intolerante al gluten, lo más seguro es que haya un intestino permeable y de hecho la misma celiaquía causa intestino permeable. Y esto me lleva a la siguiente parte, que es, porque el gluten es un mundo aparte del que se puede conversar, pero es un mundo aparte que es como muy personalizado y todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene una manera de verlo. Pero eso me lleva a la segunda parte de que sí son cosas que nos aplican a todos, que es la toma de antitérmicos, de antibióticos, de Tylenol, ibuprofeno, todo esto. Todo este tipo de cosas, medicina convencional, hacen fisura en tu intestino, rompen las paredes intestinales. Por eso yo no te estoy invitando a que no tomes un Tylenol si tienes una fiebre en 41. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que tengas conciencia de que el Tylenol no es un caramelo, de que el Tylenol o el ibuprofeno o los antibióticos, porque yo sé que por lo menos en Latinoamérica se acostumbra a una gripe antibiótico, tal cosa un benzetacil, tal cosa, o sea, la capacidad de mandar medicina es muy elevada. Entonces, mientras lo que yo te estoy pidiendo y lo que yo te invito es a hacer conciencia de que no puedes usar de manera indiscriminada este tipo de recursos que son valiosos, pero que no siempre son necesarios. Muchas veces tú puedes tratar una fiebre con aceites esenciales, puedes tratar una fiebre con vinagre, puedes tratar una fiebre con muchísimas cosas de forma natural, con homeopatía, que te pueden ayudar a bajar y controlar malestares que puedas tener, pero sin tener la necesidad de llegar hasta allá. Yo aquí hago una reflexión y es que creo que hemos perdido la capacidad de entender que a veces sentirnos mal es necesario. Y yo sé que aquí puede ser que vas a decir, ok, María José está loca, porque ¿por qué sentirnos mal es necesario? Tu cuerpo necesita descanso y muchas veces ese malestar, esa gripe, eso que estás teniendo, es una manera de tu cuerpo decir, mira, bájale 2 a la revolución porque necesitas descansar. Y yo te voy a mandar esta peste, esta gripe o lo que sea que te estás sintiendo para que le bajes 2 a ese estrés, para que le bajes 2 a esa revolución. Y cuando empezamos a cambiar la forma en que miramos los malestares, todo empieza a tener un poquito más de sentido. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad, pero una cosa impresionante, de calmar o callar al malestar. Tengo dolor de cabeza, me tomo un Tylenol. Tengo gripe, me tengo que tomar 500 antigripales. No, necesitas entender que ese proceso de malestar muchas veces es necesario. Ojo, yo no te voy a decir que te estés muriendo por la vida si no lo quieres hacer. Pero sí te quiero decir que primero tu cuerpo genera inmunidad cuando tú dejas que esos procesos sigan el curso que tienen que seguir, ¿ok? Sin intervención, sino la mínima intervención y la necesaria. Segundo, si estás miserable en el piso con dolores que no puedes más, obviamente te tienes que buscar esos recursos que existen ahí de la medicina convencional porque para eso están.
Pero cuando empezamos apenas, y lo veo mucho, la gente empieza a tener un poquito de malestar y entonces es Tylenol, es esto, y la verdad es que necesitamos aprender a vivir con el dolor o el malestar de una gripe. Necesitamos entender que eso muchas veces es necesario y que aparte de que creamos inmunidad, no es tan mal sentirse mal. Entonces, claro, yo no te estoy diciendo que como te digo, no te estoy diciendo que te vayas a sentir miserable por la vida, pero tú puedes crear una tolerancia a esos malestares y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque no te tomes un antigripal y te acuestes un día entero a recuperarte. Y sí, vas a vivir la gripe y a lo mejor no es sabroso, pero oye, a menos que te enfermes todo el tiempo, todos los días del mundo, eso no pasa de forma frecuente. Y si te estás enfermando todos los días del mundo, quiero que sepas, o todo el tiempo, cada 3 semanas, cada 15 días, tienes gripe tú, los niños, lo que sea, entonces tienes que empezar a ver otro tipo de cosas, porque el problema no es que te estás enfermando constantemente, eso simplemente es una respuesta de tu cuerpo para decirte que tu sistema inmunológico no está bien y que seguro tu intestino tampoco está bien. Pero si es ocasional, si te da una gripe al año, oye, vive tu gripe y entiende que ese dolor no es malo. O sea, no necesitamos corriendo ir a callar al cuerpo y decirle no sientas más esto que estás sintiendo, porque muchas veces ese malestar es necesario y es la única forma de que generemos inmunidad. Entonces, cuando hacemos ese switch en la mente, no tenemos como primer recurso ese antibiótico o ese Tylenol que nos va a hacer una fisura en el intestino y que quiero que sepan que no es que te lo tomaste y se acabó y ya mañana todo como si nada. A ti te va a demorar años sanar el intestino después de la toma de un antibiótico. Años, no estoy exagerando, puedes investigar. Como siempre les digo, hagan research, porque la toma de un antibiótico hace daños por mucho tiempo y esa pared intestinal cuesta recuperarla. Se daña fácil, pero cuesta recuperarla. Entonces, lo que te invito es a tener opciones en tu casa de forma natural o herbolaria que te permita atenderte estos síntomas. Estoy hablando de una persona que está sana completamente y que de repente tiene gripe, etcétera. Buscar esas opciones naturales para poder manejar estos síntomas o dejarla fluir y vivirla. Y eso va a pasar. En 2, 3 días ya tú vas a estar bien. Y no irte a la primera a buscar este tipo de cosas que te vas a sentir bien un ratico. Eso no va a acabar la gripe, porque un Tylenol lo que hace es que apaga el síntoma, pero no te cura. Tú no te estás curando, simplemente estás sintiendo menos. Y te estás haciendo un daño a tiempo que lo vas a ver más adelante cuando empieces a darte cuenta de que eso tiene efectos secundarios. Entonces, es importante que dejemos esta alternativa de medicina convencional como la última instancia y puedas buscar y tener en tu mente, decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mi esfuerzo de sentir este malestar o de buscar apoyar mi cuerpo con vitaminas, con sopitas, con caldo de huesos, con equinacia, con un montón de cosas naturales que existen para apoyarte y que dejes esto para los momentos importantes. Y así también eres una carga menos para los médicos de este mundo, porque cada vez que te enfermes de forma constante los cargas más. Y ellos trabajan de más. Así que la medicina convencional es fantástica, es maravillosa, pero yo creo que está siendo sobreutilizada y nos vamos a demasiado al extremo de utilizarla y a mí me gusta más el balance, buscar la manera de decir, ¿sabes qué? Puedes tener medicina natural y atiéndete con esto mientras sea posible y cuando no sea posible tú digas, ok, mira ya, de verdad, este recurso no me funciona, me voy al tradicional para buscar una mejor respuesta. Yo creo que esa es la clave de también ayudar a tu cuerpo a no fisurar su intestino y por ende ayudar a tu sistema inmunológico y tener un intestino que funcione maravillosamente para que no te estés enfermando constantemente. Tabaco y alcohol, por supuesto, son de las cosas que más fisuran el intestino. Por ejemplo, yo no te voy a decir con 20 años no te tomes un trago, porque a esa edad uno toma y fiestea. Bueno, no sé ustedes, pero yo fiesté un montón. Y rumbié hasta que me cansé y bailé reggaetón hasta abajo hasta que, ajá, porque era la vida de joven y uno no tiene esa conciencia. Pero si hoy estás teniendo esta conciencia que hoy en día hay tanta información, te invito a que por lo menos el cigarro no exista. Y si vas a tomar el alcohol, que sea ocasional, no necesitas estar borracho todo el tiempo. Yo creo que la madurez te da esa sabiduría, la edad te da esa sabiduría también un poco para entender que no necesitas tener alcohol todo el tiempo para divertirte, pero si te lo vas a tomar, sé muy consciente de que es algo que termina fisurando tu intestino para que no abuses de él y puedas llevar un balance y un equilibrio. Si eres una persona que bebe todo el tiempo, hay muchas cosas que mirar a nivel emocional y hay muchas cosas que mirar a nivel intestinal. Así que te invito a que hagas conciencia de en qué estado te encuentras tú en este momento para que puedas hacer algo que beneficie a tu cuerpo. Y no te estoy diciendo, a menos que seas alcohólico, que dejes el alcohol si no lo quieres dejar, pero sí te estoy invitando a que tengas conciencia de que esto también fisura la pared de tu intestino.
Y estos dos últimos, rapiditos, son lo que es radioterapia y quimioterapia. Hacen mucha lesión en el intestino. El tema del cáncer y el manejo del cáncer, pues es algo que yo se lo dejo a ustedes para decisión. No es un tema que quiero tocar. Tengo mis propios pensamientos al respecto, pero lo que sí te puedo decir es que si estás pasando por estos procesos y te hiciste tratamientos de quimio y de radio, necesitas prestarle atención a tu pared intestinal. O sea, tú decides cómo te vas a tratar este tipo de patologías, esa es tu decisión, de acuerdo a tu conocimiento, tu conciencia y todo, tú decides cómo lo vas a hacer. Eso no es discutible ni siquiera, porque eso yo creo que es muy personal. Pero lo que sí te voy a invitar es que la elección que sea que estés tomando, por favor, ve a la raíz del problema y sana el intestino, porque ahí puede estar la respuesta de ese cáncer, pero además allí está la solución a que eso no regrese. Necesitas sanar el intestino porque tiene todo que ver con este tipo de patología. Y si pasaste por una radiación y pasaste por quimioterapia, aunque hayan pasado 10 años, sanar el intestino y bajar la carga tóxica es algo que tienes que hacer obligatoriamente si quieres tener una mejor calidad de vida y mayor bienestar en adelante y en el futuro. Espero que te haya gustado y compártelo. Si quieres que es una información que te edificó, mándaselo a otro. No te olvides suscribirte y formar parte de la familia de Furimom. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de mi comunidad, y no te olvides acompañarme también en Instagram. Gracias, gracias, gracias.